Buenos días a todos esta mañana. Sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Este hermoso día domingo, caloroso, pero gracias al Señor estamos en este lugar y tenemos nuestras fuerzas para poder glorificarle, alabarle y bendecir el nombre de nuestro Dios. Poder declararlo que Él es sobre todas las cosas. Él es en todo y por todo y para todos. Quiero leer aquí en el libro de Éxodo, en el capítulo 23, el versículo 25 es algo que se le había declarado a Moisés y para el pueblo de Israel. Y dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Esta era una promesa que le habían dado al pueblo de Israel. Y le dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él, Dios, bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Esa era una de las promesas que le habían dado al pueblo de Israel, que sirvieran al Dios vivo, al Dios que los había sacado del pueblo de Egipto, de la esclavitud, y que le obedecieran a Él. Y Él, por consiguiente, iba a bendecirlos en todos los aspectos de sus vidas. Físicamente ellos iban a estar completamente bendecidos y sanos. Esa era la promesa para ellos. Sin embargo, nosotros también podemos aprender de todos esos ejemplos y de todas esas promesas que le fueron dadas directamente al pueblo de Israel. Para nosotros también reconocemos y sabemos de que el invertir en los asuntos de Dios, en la voluntad de Dios, eso trae beneficio para nuestra vida. Eso trae, no solamente hablando del punto de vista espiritual, sino que también desde el punto de vista natural, humano. Todas esas bendiciones están disponibles para nosotros si tan solamente podemos creer y le servimos a nuestro Dios con gozo y con alegría. No con tristeza, ¿verdad? No porque nos esfuerzan, sino porque aprendemos a ver los beneficios que realmente a la larga Dios ha establecido para con nosotros. Así es que bienvenidos todos los que nos ven a través de las redes sociales, los que estamos acá, sintámonos cómodos. Esta es la casa de nuestro Dios y vamos a iniciar dándole gracias a Dios a través de una oración. Padre bueno, esta mañana nos acercamos delante de tu presencia con el propósito de poder agradarte, Señor, de poder, Señor, decirte lo bello y maravilloso que eres, poder decirte, Señor, gracias porque no nos tomas en cuenta, Señor, nuestros errores, Señor, sino al contrario, nos ayudas y nos instas para poder movernos hacia adelante y no hacia atrás. Padre, porque nos rescata, Señor, del hoyo, Señor, que muchas veces nosotros cavamos, Señor, así quizás como lo hizo el pueblo de Israel un día, Señor. No queremos cavar esa cisterna, Señor, cisternas rotas que no retienen el agua, sino al contrario, Señor, queremos poder permitir que tu río fluya dentro de nosotros y llene nuestro corazón y nuestra mente y todo nuestro ser, de tal manera que no tengamos sed jamás. Padre, aquí estamos, te entregamos, Señor, todo lo que tenemos, lo que somos. Que la gloria y la honra sea para ti, Señor, esta mañana, de principio a fin, Señor, que todo lo que hagamos sea para tu gloria y para tu honra, y glorifícate tú en medio de tu pueblo. Señor, gracias por esta bendición, por los que estamos, y si alguno todavía viene en camino, Señor, tráelo con bien y que podamos convivir, compartir juntos este tiempo. Señor, por tu presencia, por tu paz, tu amor y tu dirección, te agradecemos todo en Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar al Señor. Hay un canto conocido que dice: tu nombre, oh Dios, exaltaré. ¿Cuántos están agradecidos esta mañana con el Señor? Bueno, vamos a cantarle así, vamos a declarar la grandeza de este Dios.
Que al Señor sea la gloria y la honra. Vamos a seguir cantando. Solamente en Él la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. Un nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en el Señor encontramos la salvación que necesitamos. Señor, solamente en ti podemos encontrar descanso en nuestras almas, refugio, Señor, para nuestras vidas. Tú eres hermoso, eres bello, Señor. Esta mañana nos rendimos delante de tu presencia. Tú eres el grande, Señor, el principio y el fin, el alfa y el omega. Santo es Él, Señor, y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es Él, Santo es
Tú eres santo. Tú eres digno de toda adoración, Señor. Oh, gracias. Porque tus misericordias son tan grandes, Señor. Porque tú nunca nos has dejado ni nunca nos has desamparado, Señor. Tu amor perdurará por siempre, de generación en generación. Señor, y podemos confiar esta mañana en tus promesas y descansar en ti, Señor. Gracias por tu perfección, por tu paz, tu amor y tu sanidad y todas las cosas, Señor, que nos has entregado, Señor. Las recibimos esta mañana en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenos días, mis hermanos, que Dios les bendiga. Me quedé con ganas ahora de más música, de más adoración. Apenas estaba sacudiéndome las manos, dije ahí para empezar. Qué bien. Vamos a abrir nuestra Biblia, mis hermanos, en el libro de Deuteronomio 15 y los versículos 10 y 11. Deuteronomio 15 y los versículos 10 y 11. No crean que les voy a leer estos versículos, ¿verdad? Como dice al principio, que en el año de la remisión, no es que les vamos a perdonar a los que no han pagado sus diezmos, como dice. No, mis hermanos, estoy bromeando, ¿verdad? Nomás para ver cómo hablaban aquí, le hablaban a uno a veces los profetas, ¿verdad? Que a veces, como dice el pastor, que a veces porque no se les saluda o no se les da los buenos días, la gente se enoja. O a veces por una palabra, ¿verdad?, mal dicha, que a veces hay diferentes tipos de palabras que usamos en diferentes tipos de países, la gente se ofende. Porque a veces en otros países es mala las palabras que decimos y todo. Pero en la Biblia, mis hermanos, encontramos personas que le hablaban directamente a uno, ¿verdad? Como dice el pastor, si se enojan, bueno, si no, pues me están viendo por internet, dice. Así como les dice él. Y a veces quieren que la gente nomás los estén sobando así suavecitos y todo, pero cuando se les habla fuerte, nos enojamos. No digo se enojan, sino que ¿verdad? Nos enojamos y nos alejamos de la iglesia. Vamos a leer lo que dice Deuteronomio 15 y los versículos 10 y 11. Sin falta le darás y no será de mezquino corazón cuando le des, que no seas tacaño, ¿verdad? Antes le decían a uno, le salían unas verruguitas en las manos por aquí, siempre por lo general allá en nuestros países, aquí también se las he visto varios, y le decían a uno, te han salido esas cosas porque eres bien mezquino, porque eres tacaño. Y no, mis hermanos son verrugas, dicen que salen porque las venas a veces tienden a, ¿verdad?, abrirse agujeritos y sale, dice, para afuera para que respiren las venas. Y le decían así a uno, no seas mezquino, te salieron por mezquino, dice. Y de corazón cuando le des, dice, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Son dos palabras diferentes, mis hermanos, dice al pobre y al menesteroso. Nos podemos preguntar qué es menesteroso. Hay gente pobre, pero hay gente, dice aquí, el menesteroso es extremadamente pobre. Ese es un menesteroso, dice la Biblia, ¿verdad?
Habemos unos que tenemos poco, dice, ese es bien pobre, pero hay unos, mis hermanos, que no tienen nada, que son necesitados de muchas cosas, ¿verdad? Eso quiere decir la palabra menesteroso. Y dice que cuando demos, pues, es para ayudarle, dice, a las gentes pobres. Como siempre les digo, ¿verdad? Lo que damos nosotros se le ayuda en otros países, ¿verdad? Hay gente que no tiene para comprar una Biblia, ¿verdad? Y las congregaciones aquí que más o menos tenemos para hacer donaciones, para eso son las donaciones que nosotros damos, las ofrendas y los que diezmamos, para esa gente pobre y los que son extremadamente pobres. Segunda de Corintios 9:6, lo hemos leído muchísimas veces, mis hermanos. Lo que dice Segunda de Corintios 9:6, dice, por esto os digo que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. No hay que ser mezquinos, no hay que ser tacaños, ¿verdad? Porque cuando nosotros damos, dice, es para darle a la gente pobre y para ayudar aquí también. Nosotros mismos, mis hermanos, nos ayudamos y nos beneficiamos de lo que nosotros estamos dando. Amén. Así que a veces por palabras así tan sencillas que a veces decimos nos ofendemos. Y como aquí pues estoy leyendo yo para mí, ¿verdad? Todo me cae a mí, como dice ahí la Biblia, por mezquino. Así que cuando demos, mis hermanos, ¿verdad? Demos, dice, con generosidad. Y dice que Dios, según como demos, dice que así nos bendecimos. Si eres tacaño, pues Dios también va a ser tacaño para darte a ti. Amén. Así que vamos a orar, mis hermanos, por las ofrendas y los diezmos. Ahora, Señor, te damos gracias, Padre, por estos días, Señor, que nos has dado, Padre amado. Por estas bendiciones que tú nos has dado, Señor, y nosotros te vamos a dar, Padre, lo que a ti te pertenece, Señor. Te damos gracias por las bendiciones, Señor. Te damos gracias por la salud, Señor, por el hogar que tenemos. Te damos gracias, Señor, por nuestros hijos, Padre amado. Te doy gracias por todos los hermanos, Señor, que domingo a domingo se congregan aquí, Señor, en tu iglesia, en la iglesia, aquí en el templo, Señor, que son fieles, Padre amado, a ti. Te damos gracias por todo, Señor, por darle la fuerza, Señor, para venir. De cualquier parte que vengan, Señor, los bendecimos. Y donde están, Señor, los que no han podido venir, también, Padre, tú los bendices donde quiera que estén. En el nombre de Jesús, Señor amado, te damos las gracias. Amén y amén. Los anuncios, mis hermanos, son los mismos, los que estuvimos aquí o los que han visto en las redes sociales, como siempre les pedimos y les damos las gracias por los que comparten en las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. También los puede visitar en línea, mis hermanos, como bclacar.com para darnos cuenta de lo que sucede ahí. Mis hermanos, los estudios bíblicos siguen a las 7 de la noche los días miércoles y el estudio que se está llevando es la verdadera naturaleza de Dios. También hay clases para niños, mis hermanos, los días miércoles a las 7 de la noche. El domingo, mis hermanos, ya es el próximo domingo, 30 de julio, van a haber bautismos, los que no sean bautizados. Sabemos que hay muchos, mis hermanos, habemos muchos en la iglesia que tenemos tiempo de venir a la iglesia y no nos bautizamos, ¿verdad? Así que sería una buena ocasión para bautizarnos. El domingo 30 de julio, es el próximo domingo. Va a ser un servicio combinado. El servicio comienza a las 10 de la mañana. Amén. No se les olvide que el próximo domingo es a las 10 de la mañana. Y después del servicio, mis hermanos, va a haber un refrigerio, una comidita. Los que estén interesados en traer algo se comunican con la hermana Criselia, que ella es la encargada para hacer esas actividades. Así que se ponen de acuerdo con ella para que después del servicio compartamos todos nosotros como hermanos aquí entre el servicio en inglés y el servicio en español. Y los que se quieren bautizar, pues ya saben, comuníquense con los pastores aquí en la iglesia. Y recordándoles, como siempre, servicio regular en inglés es a las 9 de la mañana y servicio es a las 11. Y el pastor anda un poquito malo, mis hermanos, ya vieron, ya escucharon cuando saludó él, le tiene apenas, se le escucha la voz, pues hoy nos va a predicar el hermano Misael. Lo bueno que siempre está preparado, amén, para las cosas de Dios, amén. Sean bienvenidos todos a Iglesia Visión de Lockhart, Texas.
Bueno, que Dios les bendiga una vez más. Gracias al Señor porque su palabra se puede siempre compartir. Y pues esta mañana el hermano me había mandado, el hermano pastor, el texto, nada más que no lo había podido, no lo vi temprano. Pero dije, bueno, está bien. Vamos a comunicar la palabra de Dios en lo que se pueda. Y tenía algo, unas escrituras en el libro de Romanos, en el capítulo 6 y el versículo 5 que había leído. Creo que no van a estar acá en la pantalla, ¿verdad? Porque vamos a tener que hacer uso de nuestra Biblia hoy. 6:5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de muerte, así también lo seremos en su resurrección. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, por tu palabra esta mañana te damos las gracias porque podemos compartir de ella, podemos disfrutar, Señor, de ese manjar, porque podemos, Señor, saber de que en ti estamos seguros, Señor, saber de que tu palabra siempre es luz y verdad a nosotros. Muchas gracias por esta mañana. En tus manos depositamos de principio a fin todas las cosas, que tu palabra sea de bendición, Señor, edificación, exhortación, consolación para todas nuestras vidas. Señor, gracias. Disponemos nuestro corazón, nuestros oídos, todo nuestro ser, que sea para tu gloria y para tu honra. Háblanos, Señor, sé tú el que guíe todo lo que necesitamos, Señor, hacer, oír y decir, Señor. Recibe todo el honor en Cristo Jesús. Amén. Vamos a recordar dos aspectos aquí dentro de la palabra de nuestro Dios en cuanto a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Mi punto principal en esta mañana es en el versículo 5, y creo que es todo nuestro énfasis en lo que quiero compartir. Y podríamos hacer una como estilo pregunta acerca de libres o esclavos. Y hablando de este tema, recordábamos aquí en Estados Unidos cuando existía la esclavitud, y me parece que con Abraham Lincoln vino la libertad, ¿no? Él fue el que hizo la firma, ¿verdad? Decretó la libertad para todos los esclavos. También recordamos de que muchos de esos esclavos, aun cuando ya tuvieron esa esclavitud legal, todavía no seguían viviendo como libres, todavía vivían como esclavos, y otras personas también los tomaban todavía como esclavos, aunque ya no eran esclavos, ya la libertad había sido firmada. Simplemente porque, bueno, en primer lugar, porque la mayoría de gente pues ya estaba acostumbrada a ser esclavo. Su mentalidad era de esclavo, todo lo que sabía era ser esclavo. Entonces, aunque se les había dado la libertad, ellos todavía buscaban por sí mismos donde estaban acostumbrados, de lo que ellos habían vivido. Entonces, eso era un problema para ellos, aunque la libertad ya había estado disponible. Y eso me puso a pensar y decir, bueno, también como cristianos, si lo vemos desde el punto de vista espiritual, Cristo murió y sabemos que la Escritura nos dice que somos libres. Él compró nuestra libertad, ¿verdad? Y legalmente somos libres. No importa quién quiera pelear o no quiera pelear acerca de esto, lo que dice la Escritura es que somos libres. Él nos libró de la condenación, del pecado, bueno, en fin, libres. Pero como cristianos todavía estamos acostumbrados a vivir a la manera de que estábamos acomodados a vivir en este mundo.
Entonces, si vivíamos como esclavos de este mundo, muchas veces, aunque ya alguien pagó, Jesucristo, el precio por nuestra libertad, muchas veces optamos por vivir otra vez en la esclavitud, porque eso es todo lo que habíamos conocido. Y muchos cristianos todavía están todavía bajo una mentalidad de ese tipo. Y a veces se batalla para poder optar por la verdadera libertad que ya fue comprada y se está en el mismo círculo. Entonces, aunque estamos libres, pero muchas veces vivimos siendo esclavo de este mundo. Y eso es lo triste, porque la verdad, el propósito de nuestro Señor Jesucristo fue para traernos la libertad. Y lo que decía aquí en el capítulo 6 y versículo 5 del libro de Romanos, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte. ¿A dónde sufrió Jesucristo? ¿En qué área de su vida? En su cuerpo. Todo el dolor, los sufrimientos y la muerte, Él lo pasó en su cuerpo natural. Él tuvo que pasar todos esos atropellos en su cuerpo. Dice en el libro de 2 de Corintios, más adelante, 5:21. Segunda de Corintios 5:21. El ejemplo de allá de que nos dice en Romanos que Él sufrió en el cuerpo, la muerte. Y dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Jesucristo sufrió, vivió aquí en la carne, pero dice al que no conoció pecado. Entonces, humanamente, no sé, está bien explicado, dice al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué significa al que no conoció pecado? Bueno, que a pesar de todas las cosas que Él pudo hacer en la carne, ¿verdad? Él se negó, dice que no conoció pecado. Y podemos desde el principio, Él era un cordero perfecto. Y para aclarar un poquitito más, quiero que vayamos a Hebreos para apoyar lo que dice ahí en 2 Corintios. Hebreos 4:15. Siempre hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ahora podemos un poquito más claro los otros versículos. Dice que tenemos ese sumo sacerdote que se compadece de nosotros por una razón, de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. O sea, todo lo que nosotros podemos sentir en nuestro cuerpo físico, las presiones, tentaciones y todo ese tipo de cosas que pasan a diario alrededor de todos los seres humanos, Jesucristo mismo lo pasó. O sea, Él fue tentado en todo. Sin embargo, no pecó. No cedió a los apetitos de la carne, no cedió a todas las cosas, a las presiones que él tuvo que sufrió en su tiempo. Todo esto fue en su carne. O sea, no porque, bueno, el Hijo de Dios y todo eso, no porque el poder y la autoridad que él tenía, pues no sintió, no le dolió, no pasó todo lo que nosotros a veces sufrimos y pensamos que solo nosotros lo estamos pasando. No, él fue sometido a cualquier cosa que nosotros nos pudiésemos imaginar, pero al final dice que sin pecado. O sea, no se dio ante todas ese tipo de situaciones. Otra cosa que el apóstol Pablo habla también en el libro de Romanos, regresemos en el capítulo 7 más adelantito. Romanos 7, vamos a leer del 17 al 25.
Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que yo no quiero, y eso hago. El versículo 20. Y así hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal que está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y vemos estas declaraciones del apóstol Pablo. Y si lo leemos rápido, pareciera que Pablo se está justificando y está diciendo, bueno, que él no puede y que sigue pecando y justificación para vivir en un mundo de pecado, pero no es lo que está diciendo Pablo. Lo que está tratando de resaltar es el cuerpo natural. El cuerpo natural está ligado a imposibilidades, está ligado a ciertas cosas que naturalmente no pertenecen a Dios, podría decirlo. Porque el propósito de Dios al principio fue algo perfecto, recordemos, pero cuando se distorsionó, vino ciertas leyes que cayeron sobre el ser humano. Es la maldición de la muerte física, natural para el cuerpo humano. Y aunque Jesucristo vino a redimirnos de la maldición y dice también de la muerte, sin embargo todavía vemos que los cristianos se mueren a la edad de ¿qué? 40, 20, 80, algunos no llegan muy. ¿Y cómo es eso? Es simplemente porque el cuerpo humano está sujeto todavía a ciertas cosas, y eso es a lo que está diciendo el apóstol Pablo, que la carne siempre va a estar buscando los apetitos de la naturaleza, de la carne, y eso es lo que es la carne. Pero lo que es la cuestión del Espíritu de Dios, si está en nosotros, entonces eso nos lleva a otros aspectos que nosotros podemos, con nuestra mente renovada, poder entender. Pero el énfasis de eso es especificar lo que es el cuerpo humano natural, ¿verdad? Estamos sujetos a ciertas cosas, sin embargo, no somos esclavos de cosas, y eso ya lo vamos a ir más adelantito. También veamos en 2 de Timoteo 4 y vamos a leer el versículo 7. 2 de Timoteo en el capítulo 4 y versículo 7. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y está hablando el mismo apóstol Pablo que estaba hablando allá en el libro de Romanos. Dice que él ha peleado la buena batalla y ha acabado la carrera, y ha guardado la fe. ¿Cómo es eso? Él ha peleado la buena batalla. Si bien es cierto, todos recordamos lo que el mismo Jesús lo dijo, ¿verdad? En el mundo tendremos aflicciones. ¿A dónde vienen las aflicciones? Para el cuerpo, para la carne. Nuestro espíritu no se agita, no se interesa de los cambios que pueden existir en la humanidad. Nuestra carne, sí, si es cualquier cosa, nosotros reaccionamos de cierta manera, ya sea para bien o sea para mal, pero es por causa de nuestro cuerpo. Las batallas que vamos a tener, muchas de ellas son en nuestro cuerpo, porque como decía Pablo, ¿verdad? El cuerpo quiere hacer y servir la voluntad de la carne, la voluntad del pecado,
pero en el espíritu, pues me está haciendo de hacer la voluntad de Dios. Todas las batallas que tenemos ahorita es por causa de nuestra carne. Y podríamos pensar, bueno, entonces es imposible poder llegar a perfeccionarnos, poder llegar a ser como Jesucristo. Bueno, Jesucristo mismo nos enseñó. Dice que Él fue tentado en todos los aspectos, pero sin pecado, ¿verdad? Todos, a veces tenemos un concepto de que el cristianismo significa de que, o al ver a una persona, no sé, reconocida, a un, ¿qué le podemos? A un profeta, a alguien así, pensamos que es como es un hombre de Dios, una mujer de Dios, nunca es como decir, nunca tiene conflictos en su cuerpo, en su interior, en su carne. Y eso no es lo que dice la Escritura. Las batallas siempre van a existir en la carne. Ahora, las decisiones que nosotros tomamos, esas son otras, ¿verdad? Eso es algo muy diferente. Pero la presión, por ejemplo, si alguien viene y le pega una cachetada a otro, ¿cuál es hablando de un cristiano, por decirlo, cuál es la acción que nosotros vamos a determinar? Bueno, podríamos o devolver la cachetada con enojo, ¿verdad? La reacción del cuerpo. O quizás podríamos llorar o humillarnos, y nuestra carne tiene esos dos sentimientos, pero la decisión somos los que nosotros la tomamos. Entonces, eso no cambia, ¿verdad? El sentimiento se puede, está ahí, el sentimiento va a estar ahí, pero puede ser impulsado o expresado de diferentes maneras. Una con enojo, con ira, con venganza, o la otra simplemente con humillarse. Y el humillarse pues también significa un dolor para la carne, porque yo creo que a nadie le gusta que le humillen, ¿verdad? Nadie quiere humillarse. Eso es algo contrario para la carne, eso es algo que no es lógico. Todos queremos ganar, todos queremos ir primero. Y bueno, que yo sepa, ¿verdad? No sé si existirá alguien que aquí entre la humanidad de nosotros que diga, no, pues a mí me gusta perder, a mí me gusta ser el último. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque esa es la carne, eso es la naturaleza de nuestra carne, ya seamos cristianos o no cristianos. Entonces, todas esas batallas están siempre en nuestra carne. Y el error de muchas personas es, bueno, si yo me hago cristiano, porque yo veo a aquella persona que está feliz y vienen los problemas y yo veo que siempre sigue igual, bueno, yo quiero también voy a ser cristiano para poder vivir así. Y bueno, es cierto, mas encontramos un problema cuando estamos ahí y cuando viene la tentación, podría decir, a la carne, y la carne reacciona de diferentes maneras y nosotros cedemos inmediatamente y decimos, no, pues no me ayudó el ser cristiano. En realidad, no hemos logrado a comprender todo ese tipo de aspectos en nuestra vida, que esas batallas van a estar ahí. Y alguien me recuerdo que me preguntaba decía, bueno, entonces nunca vamos a llegar a ser perfectos, ¿verdad? Pues si estamos todavía batallando con la carne. Y lo podemos ver a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, Él les enseñó a vivir, tuvo que sufrir en su carne, sin embargo, no pecó, pero estaba sujeto a las leyes de este mundo. Cuando a Él lo golpearon, no era como golpear la mesa, Él sintió el dolor. Cuando a Él lo hirieron, salió sangre. O sea, es algo que estaba Él sujeto a sufrir ese tipo de cosas. Sin embargo, Él tomó una decisión de hacer la voluntad de Dios. Entonces, todo lo que nosotros en la vida podamos transcurrir, van a haber ese tipo de cosas. Nuestro cuerpo lo va a sentir. Va la presión, las aflicciones, el dolor, el quebranto y todo ese tipo de cosas, nosotros lo vamos a sentir. Pero ahora nosotros podemos aprender de Jesucristo a tomar una decisión.
¿Cuál va a ser nuestra accionar en base a lo que estamos recibiendo? ¿Hacemos la voluntad de Dios o hacemos bajo la ley de la carne? Vamos a accionar en base a eso. Pero lo que quiero enfatizar esta mañana es, tenemos aflicciones y las aflicciones están en nuestra carne. Y por mucho que quizás podemos sujetar y controlar los apetitos de la carne en cierta manera, ayunar, acercarnos más a Dios, y lógicamente Jesucristo nos enseñó eso mismo. Él no pecó. Sin embargo, eso no significa que nosotros no vamos a sentir las cosas que vienen en este mundo, las cosas o las presiones, las tentaciones. Eso siempre va a estar en este mundo, porque el día que dejemos de sentir esas presiones es porque ya no vamos a estar en este mundo. Pero mientras estemos, nuestro cuerpo lo va a sentir. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre nosotros los cristianos? Es la decisión que nosotros hemos de tomar en base al conocimiento que nosotros hemos recibido. No como la esclavitud que pasó acá, que la gente, aunque estaba siendo libre, todavía en ese tiempo, todavía se veían como esclavos. Si todavía nos vemos de esa manera, entonces sí podríamos batallar un poco más en cuanto a poder disfrutar de la plenitud en Cristo Jesús. Ahora regresemos allá donde empezamos en el libro de Romanos 6. Y vamos a seguir leyendo la segunda parte. 6:5 decía, porque si fuimos plantados juntamente con Él, o sea, con Jesús, en semejanza de su muerte. Su muerte fue en la carne. Así es que dice, así también lo seremos en la de su resurrección. Vean, nosotros participamos, está hablando de dos aspectos. Una es la de su muerte y otra es la de su resurrección. La de su muerte refiriéndose a lo natural, a lo carnal. Y Jesucristo nos enseña cómo aprender a vivir ante todo ese tipo de presiones y circunstancias que pasa en nuestra carne, los apetitos de la carne que muchos conocemos. Dice, así también lo seremos en la resurrección. Asimismo, todo lo que nosotros podamos sentir, las presiones de la vida, las tentaciones en la carne, también nos recuerda que también dice lo seremos en la resurrección. De la misma manera de lo que Jesucristo pasó, los dolores, las afrentas, los podemos sentir. No dice que no nos vamos a sentir. Máximo si queremos hacer la voluntad de Dios. Vamos a sentir todo ese tipo de cosas en nuestra carne, pero nos da un consuelo. Así todas las cosas que ustedes pasan en la carne, también vamos a ser participantes, vamos a ser plantados juntamente con Él en la resurrección. ¿Y cómo fue Jesús en la resurrección? Quiero que veamos en Juan, en los evangelios, el libro de Juan, capítulo 20, versículo 19. ...19 y 20 dice... Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas como abiertas, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Vean, esto es después de la resurrección, cuando Jesucristo ya después de muerto vino al tercer día, y dice que ellos estaban tras las puertas cerradas, estaban encerrados en el lugar, no meramente adorando a Dios porque estaban esperando en las promesas, sino que estaban encerrados por miedo de los judíos.
Y ellos estaban ahí escondiditos, ¿verdad? Que no hacía ruido para que no se dieran cuenta que ellos estaban allá. Y de repente les aparece Jesús adentro. Y hace el énfasis, dice, estando las puertas cerradas. No es que Jesús andaba a la llave, ¿verdad? Cuando Él murió se fue con las llaves y ya llegó, ¿verdad? Y ya sabía. No. Dice, estando las puertas cerradas, se les apareció en medio. Eso, y luego les dice en el versículo 20, les enseña las manos. ¿Qué es lo que tenía en las manos? Los huecos de los clavos, las heridas. Dice, soy yo. Si Jesús hubiera adoptado quizás otro cuerpo, tal vez no lo hubieran reconocido, pero era el mismo Jesús y les enseña, soy yo. Su mismo cuerpo, con los huecos y todo eso. ¿Qué es lo que hizo la diferencia? Que era un cuerpo resucitado. Esa es la diferencia. Significaba que ya Él no estaba ligado, no estaba atado a las imposibilidades del cuerpo natural. Si Él todavía hubiera estado en el cuerpo natural, lógicamente si le hubiera pedido a Dios, pues hubiera atravesado. Pero Él nos da el ejemplo de todas estas cosas para que entendamos y nos pongamos a meditar en ello. Ahora nosotros, imagínense usted queriendo entrar a la iglesia si está a las puertas cerradas y agarra impulso y se quiere meter. Yo digo que no va a pasar. ¿Por qué? Las limitaciones del cuerpo natural. Pero un cuerpo transformado, un cuerpo resucitado, es diferente. Aunque podría ser igual a la vista, pero ya no está limitado por todas las cosas que nos limitan ahorita. Y recuerden lo que estaba diciendo al principio, que nosotros fuimos plantados también en su muerte. Su muerte Él sufrió en todo su cuerpo, con todo el peso de la maldad, todo el peso del dolor, Él lo sufrió. Nosotros también lo sufrimos aquí en el cuerpo. Pero también dice, nos da esperanza que también en su resurrección también nosotros vamos a ser participantes. Igual, significa que hasta que nuestro cuerpo literal sea transformado, entonces ya no vamos a tener el sufrimiento o el sentimiento del dolor, de la venganza, de la ira, no sé, muchas otras cosas que puedan ocurrir que ahorita nuestro cuerpo nos empuja. Por decirlo, ¿por qué creen que a veces batallamos y cuando estamos acostados y es domingo, hoy es iglesia, voy o no voy, o no voy a la iglesia, o oro o no oro este día, hago esto o no hago? ¿Por qué? ¿Por qué hay ese sentimiento y esos pensamientos? Por causa de la naturaleza carnal. O sea, la naturaleza carnal es lógico que siempre va a querer las cosas que está acostumbrado. Eso es, la carne es para la carne y el espíritu es para el espíritu. Entonces, la diferencia entre nosotros es la decisión, como repito, es la decisión que nosotros tomamos, porque dice que ya no somos esclavos a lo que es Cristo, a este tipo de cosas. Cristo murió por nosotros y nos enseñó a poder tomar decisiones. Nos dice, bueno, todo eso lo van a sentir, las aflicciones, las presiones y todo eso, pero recuérdense, no son esclavos del pecado. Ya nosotros pagamos, ya Él pagó el precio por nosotros. Sin embargo, la sensación y todas esas cosas siempre van a estar ahí. ¿Cuándo van a dejar de estar? Hasta que nosotros nuestro cuerpo sea transformado. Entonces sí, entonces podremos, pero mientras tanto no podemos decir o tomar la excusa y decir, no, pues como todavía no soy transformado, así que ni modo, voy a hacer lo que la carne me pide. No, eso no es algo incorrecto de parte de nuestra manera de pensar. Y mucha gente se respalda en ese tipo de cosas pensando que la libertad del Señor Jesucristo está diciendo eso, porque bueno, pues, para tener la verdadera libertad completa y absoluta es hasta que nuestro cuerpo sea transformado, hasta entonces. Pero no es eso lo que nos quiere motivar. Vamos a ser completos o liberados de nuestro cuerpo, de las limitaciones del cuerpo humano. Eso es todo. Nuestro cuerpo va a dejar de sentir esas cosas, esas presiones.
En unas palabras naturales, poder decir, la libertad es la habilidad de poder decidir por sí mismo, por nosotros mismos. Eso es una manera sencilla de describirlo. Yo puedo decidir por mí mismo. Es decir, yo tengo la opción, o me voy por el camino A o el camino B. O sea, está en mí, yo lo decido. Si hago o no hago. ¿Le pago a este igual como me pagó o no le pago? O sea, es una decisión personal que nosotros tomamos. El sentimiento de la carne siempre va a estar ahí. No, pues mira, y esto pasó y aquí, pero ¿cuál es la decisión que nosotros tomamos respecto a esa sensación, a esa presión que sentimos? Eso depende de nosotros. Dice Primera de Corintios capítulo 10 y 23, capítulo 10 y versículo 23. Diez 23 dice, todo me es lícito, ¿verdad? Yo les dije, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Simplemente, así de sencillo nos la pone el apóstol Pablo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, ¿qué es la decisión que nosotros tomamos? O sea, yo puedo hacer un montón de cosas y en eso siempre se excusaban algunas personas para decir, bueno, pues yo tengo la libertad. Y sí, tenemos la libertad, pero no todo conviene ni todo edifica. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Lo que conviene, lo que edifica o lo que destruye y lo que mata? Eso es igual. Como cristianos nosotros tenemos que aprender a decidir. La carne, no le preguntemos a la carne. La carne ya sabemos qué es lo que quiere. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a decidir con la sabiduría de Dios? También dice en Primera de Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Muy claro, ¿no? Nos lo deja muy, muy clarito, ¿verdad? Nos enseña acerca de la libertad, pero nos pone ciertos aspectos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Y decían los hermanos, bueno, carne y sangre no heredará el reino de Dios. Así es que a gozar la carne porque ya después ya no va a haber más carne. Como libres, pero no los que tienen la libertad como pretexto. Tengamos en cuenta todos ese tipo de cosas. Yo lo puedo hacer todas las cosas, pero no todo edifica y no todo conviene. Muy sabio. En Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8 también nos sigue hablando. Dios nos dio la libertad completa, no una libertad a medias, sino una libertad completas. Una libertad completa, completa, completa y absoluta. Pero también existen regulaciones que nos ayudan y nos permiten mantener un equilibrio en la vida. Dice capítulo 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es sencillo. Usted va y tira una piedra para arriba y se pone ahí debajo y dígame qué es lo que va a pasar. Así es como suceden las cosas. Existen ciertas leyes que nunca van a cambiar. Imagínense si no existieran las leyes, cómo la gente manejaría, ¿verdad?
pero fueron dadas leyes. Tenemos la libertad. La libertad, aquí usted puede andar manejando donde usted quiera, ¿verdad? Siempre y cuando esté establecido que es una vía pública. Pero hay ciertas leyes, ciertas leyes de tránsito, por decirlo, que hay que respetar para poder manejar. Y luego tenemos la libertad para hacerlo. En la vida cristiana también tenemos esa libertad de poder navegar en este mundo. Podemos libertad de hacer y cumplir muchas cosas, nuestros propios sueños, objetivos o lo que sea. ¿Lo podemos hacer? Claro que sí. Pero existen ciertas regulaciones que también la palabra nos enseña a cumplir. Porque si no las cumplimos, no es que Dios que va a estar ahí con el látigo y amarrándonos ahí como los caballos y que nos sostiene y nos estira. No es de esa manera, sino que Él nos dio sabiduría. En la libertad completa que Él nos dio, Él simplemente no nos dio la libertad y nos entregó, ahí vean cómo le sale, sino que nos entregó sabiduría, nos dio entendimiento, conocimiento, nos dio el poder, nos dio todas las cosas para que podamos aprender a vivir y hacer uso de su sabiduría, uso de la razón, uso de todas las cosas que están establecidas por Él para que nosotros aprendamos a vivir en este mundo, para que aprendamos a diferenciar lo que son los deseos, los designios de la carne y los deseos de nuestro espíritu, si le podemos poner de esa manera, lo que Él desea para nosotros. Y también nos da la sabiduría y la libertad para poder escoger qué es lo que nosotros hemos de hacer. Pero no podemos hacerlo si nos alejamos de la palabra de nuestro Dios, porque esa es la única manera, el manual de guía que podemos tener para poder disfrutar de la manera que el Señor desea. En Tito capítulo 3, después de Timoteo, tenemos a Tito capítulo 3. Tito, capítulo 3 y versículo 3, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa era la condición que nosotros teníamos antes. Estábamos extraviados, andábamos completamente perdidos y no teníamos ni idea de dónde veníamos y para dónde íbamos. Ese es porque simplemente eso es la carne. La carne siempre quiere tomar y hacer y deshacer y no le importa qué, es simplemente está pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y nunca se sacia. Dice que creo la escritura que el ojo no se cansa de ver, el oído no se cansa de oír. Esa es la carne, siempre está queriendo más y más y no le importa a quién está a la derecha o a la izquierda, es yo. Siempre eso son los apetitos de la carne. Dice que nosotros estábamos ahí, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, esclavos, a todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando viene Jesucristo, Él nos libera, dice, de ser atados. Ya no somos esclavos a ese tipo de cosas. Pero, vean, esa es la diferencia. Y la gente dice, bueno, si yo me hago cristiano, pero ¿por qué siempre sigo sintiendo todas esas cosas? Bueno, lógicamente, si mientras pasamos en la carne, las cosas van a estar ahí siempre vivas, siempre van a estar ahí constantemente. Si nos hacemos, dice que el que siembra para la carne, pues va a estar segando corrupción. Si nosotros nos movemos al lado que Dios desea, aunque la carne está ahí, el sentimiento significa que no tiene autoridad sobre mí. Ya no tiene autoridad sobre mi vida, aunque la carne siempre quiere seguir y quiere tener necesidad que sea alimentada por lo mismo,
pero nosotros ahora podemos vivir en la libertad que el Señor Jesucristo pagó por nosotros. Tenemos la opción de tomar la sabiduría de Él y decirle no al pecado y optar por una mejor vida. Eso es lo que el Señor nos quiere o quiere de nosotros cuando Él nos da esa libertad, ¿verdad? No está diciendo que ya no vamos a sentir enojo, ya no vamos a sentir dolor, ya no vamos a sentir presión, ya no vamos a tener tentaciones. No, simplemente está diciendo ya no son esclavos. Esas cosas están ahí, son del mundo, son parte del mundo y y ustedes están en el mundo. Así que esas cosas ustedes de alguna manera se van a topar con ellas en cierto punto de su vida, pero sin embargo, recuerden, ya no son esclavos de esas, a las concupiscencias, a lo que está diciendo ahí, ya no andan extraviados, ya no pueden vivir en ese tipo de cosas, porque ya son libres. No, o no deberían, ya ustedes son libres. Sin embargo, pues todavía nosotros adoptamos la mentalidad de esclavos y nos sujetamos otra vez a ese tipo de cosas. Y eso pasaba también en el antiguo tiempo. Vemos también en Gálatas, regresemos en el capítulo 5, 24, sigue hablando más de estos aspectos. Después de Corintios, Gálatas capítulo 5, versículo 24. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo ya han crucificado. Jesucristo también murió con su cuerpo natural y nos enseñó a que las cosas pueden hacerse morir también en la carne. Y si somos de Cristo, la carne ha sido crucificada. ¿Qué es alguien crucificado? Alguien que no tiene la habilidad de poder moverse, alguien que ya ha sido condenado. Jesucristo mismo, en su carne así, antes de ser resucitado, Él no se bajó de la cruz, sino que nos enseñó hasta cuando su cuerpo fue resucitado, transformado. Entonces, cuando estamos vemos que nuestra carne también fue expuesta de esa manera. Es decir, no tiene autoridad ni poder sobre nosotros. Así es que, o es porque a nosotros nos gusta y queremos tomar esa decisión, porque a la verdad, Satanás siempre muestra y provee cosas, pero somos nosotros los que tomamos la decisión como cristianos, el de optar por tomar o dejar de tomar ciertas cosas. La gente siempre le gusta echarle la culpa a Satanás, ¿verdad? Y dice, no, es que él me hizo, pero en realidad somos nosotros, hablando como cristianos, somos nosotros. ¿Y por qué? Pues ahí lo cacheteaste, ¿no? Pues se lo sentí, ¿verdad? ¿No? Pues sí, es la decisión que uno tomó en ese instante. La carne pues siempre va a querer hacer cierta cosa, pero somos nosotros los responsables, y eso hablando como cristianos. ¿Por qué hacemos ciertas cosas? Simplemente porque nosotros tomamos esa decisión en ese instante. Pero lo que dice acá es que la carne fue crucificada y no tiene autoridad ni poder sobre nosotros. Así es que no nos excusemos más, sino que sepamos de que hemos sido comprados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ya no podemos ser seducidos. Y también sigue diciendo en Santiago, capítulo 1, después de Hebreos, encontramos Santiago, capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte.
La primera parte me dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No es nada más que nosotros mismos, es nuestra propia decisión. Es que está bien difícil entender. Bueno, es por esa razón que el Señor nos da las herramientas para que nosotros reconozcamos que no somos esclavos. La presión va a ser siempre grande y fuerte y va a estar en contra de la voluntad de Dios. Siempre, la carne siempre se va a querer oponer a que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Pero es el reconocimiento en nuestra propia mente, es convencernos a nosotros mismos de que no somos esclavos del pecado y que la carne fue crucificada, está crucificada. De esa manera podemos con firmeza salir hacia adelante, entender que todas esas cosas nosotros no estamos bajo ese dominio. En Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, el hecho de llenarnos de la palabra de Dios, por ejemplo, en este caso, de decir de que la carne fue, los que han conocido al Señor Jesucristo, han sido crucificados con Él. O sea, la carne está crucificada, que no servimos ya más a la carne o al pecado. ¿Cómo me doy cuenta de esto? A través de su palabra. ¿Cómo me apodero? Cuando lo leo y me empiezo a convencer de ellos. Como las leyes que se establecen, las leyes en el pasado que se establecieron, dijeron, no, pues aquí está firmado, eres libre. ¿Quieres vivir como libre o quieres vivir como esclavo? Esa es la decisión común que nosotros ahora podemos tomar. Y esa es la libertad que el Señor Jesucristo nos dio. Ahora ustedes son 100% libres, pero pueden querer vivir otra vez como esclavos de la carne y tomar la carne, no que la carne sea más poderosa, no que los apetitos de la carne sean mejores, no, simplemente es nuestra propia decisión a pensar que todavía le debemos a la carne, pensar que todavía es más poderoso. Y cuando tomamos la decisión de hacer la voluntad de la carne, somos nosotros, ¿no? Por nuestros propios deseos y nuestras propias concupiscencias. Y vemos que la mayoría de cristianos pues empiezan y luego son atraídos y seducidos por la carne y al final pareciera que nunca habían sido cristianos. Ayer me invitaron a una boda de una prima y casi era como casi 3 horas de manejo. Estuve casi todo el día allá con ellos y me comentaban de unos compañeros que yo tuve del trabajo y cuando yo los conocí eran unas personas que completamente no hablaban algo sano, pues podría decir. Todo lo que hablaban estaba relacionado con tonteras. Y más compartí algún tiempo con ellos, bueno, con los que estaban ahí y los invitaba a la iglesia. Algunos fueron y estas personas eran 3, eran 2 hermanos y el cuñado. Y me decían, no, pues, ¿cuándo nos vas a invitar? Pues, vamos. No, es que como no nos invitas y todo eso no vamos a la iglesia. Y cuando los invitaba, bueno, vamos, ya vamos, este domingo es la reunión y paso por ustedes si quieren. Oh, tenemos que hacer esto y lo otro. Y ya cuando las cosas iban en serio, siempre se hacían como que, no, pues a la próxima tal vez, a la próxima. Y siempre lo alargaban y nunca quisieron, el tiempo que los conocí, nunca quisieron. Y de repente me cuentan que son pastores. ¿Cómo es eso? Pastores. Wow, para mí fue una sorpresa. No quiero decir que alguien no pueda cambiar, ¿verdad? Pero fue una sorpresa muy grande porque yo los conocí. Y yo sé quiénes eran. Y me decían, esa fue la primera noticia que recibí. Digo, wow, excelente, ¿verdad? Si son pastores, está bien, qué bueno. Pero luego después me vuelven a contar tiempo después y me dicen, no, pues es que iniciaron una obra y de hecho, según parece que la obra se creció bastante, dice que, no sé, llevaban 80 personas, alrededor de casi 100 personas,
eran muy buenos para hablar, así en lo natural era su fuerte, ¿verdad? Hablar. Am, y, y no, pues, ¿qué pasó? No, pues al final se terminaron peleando entre ellos porque dicen que empezaron a ver que el dinero entró bastante en la iglesia y empezaron a ponerse celosos porque uno quería agarrar y el otro, y al final se terminaron dividiendo entre ellos por causa del dinero, porque lo empezaron a ver como un negocio, ¿no? Y dijeron, no, pues aquí está bueno el negocio y bueno, en fin. Y luego tiempo después otra noticia, ah, que pues el que era pastor estaba casado, bueno, engañó a su esposa y al final pues se, siendo pastor, ¿verdad? Se tuvo que, la culpabilidad y todo ese tipo de cosas vino a su vida y, no, y ahora anda por ahí, que ya no quiere absolutamente nada, se alejó completamente. Y digo, bueno, todas estas cosas pasan porque por el mismo conocimiento que nosotros tenemos, pensar de que el cristianismo, cuando nos metemos al cristianismo, estamos libres de presiones, libres de tentaciones, libres de todas las cosas y, no hacemos uso de la verdad de Dios, porque la verdad de Dios está ahí. Sin embargo, cuando nosotros tomamos las cosas y pensar de que somos superpoderosos en la carne y ponemos nuestra confianza en la carne, decir, no, pues yo nunca voy a cometer pecado, yo nunca voy a hacer esto, yo nunca lo otro, y nos olvidamos que el único respaldo con el que nosotros podemos contar es con la verdad de Dios. Y que todas esas cosas en la vida pueden acontecer y pueden venir una y otra consecutivamente. Sin embargo, lo único que nos puede sostener es que nuestra mente esté limpia, llena con la verdad, limpia de prejuicios, limpia, como decía la escritura ya, aquellos que toman la libertad como ocasión para pecar, o como los otros. También hay los otros que andan siempre con el dedo, ¿verdad? Apuntando, no, y que tú estás mal y tú estás mal, y andan juzgando a medio mundo, pero nunca se miran a sí mismos de que están expuestos también a caer. Y a veces están en situaciones peores, pero ellos nunca lo logran comprender. En otras palabras, serían la gente religiosa, que siempre está condenando a medio mundo, y ellos nunca piensan que están haciendo lo malo. Entonces, en cualquiera de esas cosas nosotros pudiésemos caer. Sin embargo, la sanidad o la libertad o la verdadera salud de parte de Dios en cuanto a la libertad solo viene a través de su palabra. Cuando nosotros nos llenamos nuestra mente, dice que nos renovemos para poder comprender cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y aquí nos da a entender este tipo de cosas, de que si tan solo conocemos la verdad nos hará libres. Vean, y ese es el primer paso, conociendo la verdad. Porque si no conocemos la verdad, pues ahí la tenemos un poco difícil. La carne se puede enseñorear y todo ese tipo de cosas. El conocer la verdad es algo muy importante. Pablo mencionaba hizo algunos ejemplos de ciertas personas. No sé si eran los tesalonicenses o los colosenses, me recuerdo. Eso se les queda de tarea para ver que lo que estoy diciendo está correcto o no está correcto. Pero decía que él ya no tenía necesidad de ir a hablar, de predicar, porque esta gente estaba simplemente con su testimonio donde iban o donde ellos iban expresando la verdad de Dios. Entonces, la verdadera libertad en Cristo Jesús es tener la palabra de Dios en nuestra mente para poder tomar la decisión correcta cuando viene la presión en la carne, reconociendo de que la carne siempre va a querer optar por la carne, ¿verdad? Los apetitos, lo que conocemos, pero somos nosotros los que determinamos de hacer o no hacer aquello. Y esto me recuerda también, la esclavitud es estar bajo el dominio de algo o de alguien como una posesión. Y recordamos de que nosotros ya no somos una posesión del mundo o de la carne o del pecado. Eso fue destruido. Eso
A veces es un poquito difícil de entender, ¿verdad? Pero es por eso que la palabra nos enseña de ese tipo de cosas, que ya no somos una posición de eso. Y también meditaba con los hijos de Abraham. En la Biblia recordamos que era Isaac, ¿no? Ismael, ellos dos. Uno de ellos, Ismael, nació bajo la carne. Recordamos por qué razón él nació, bajo la carne. Pero el otro, Isaac, nació bajo la promesa que Dios les había hecho. Uno era la carne y otro era bajo la promesa de Dios. Ambos eran hijos. O sea, ellos no podían hacer nada. Uno simplemente nació bajo la idea de ellos, queriendo hacer su voluntad, y el otro nació bajo lo que Dios había prometido. Perdón, nosotros no podemos hacer nada al respecto de lo que somos. Es decir, nuestra carne, cuando Adán pecó, él trajo consigo la maldición a la tierra. O sea, todas las cosas que acontecen fueron leyes que se establecieron y que se dan. El pecado, la edad se empezó a cortar, los años de vida para la humanidad se empezó a cortar. Nosotros no tenemos nada que ver. Sin embargo, recibimos también eso. No sé si recuerdan, en Salmo 51:5 es algo que David estaba expresando, solo los leo aquí. 51:5 dice, no, perdón, 51:5, ¿dónde está? Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, dijo el salmista David. ¿Por qué razón? Porque todas esas cosas vienen naturalmente. Es todo lo que nosotros conocemos, digamos, no es nuestra culpa. Nacimos bajo esa situación. Adán pecó, le pasa todas las cosas, los problemas a la tierra misma, a los seres humanos, y ahora simplemente todos los seres humanos podríamos cargar todas esas cosas en nuestro cuerpo. La enfermedad, la muerte física, la reducción de años, y todas esas cosas vienen por causa de la naturaleza, la carne, lo que se estableció, leyes que se establecieron en la antigüedad. Así que no podemos cambiar esas leyes. Claro, la palabra nos da promesas. Dice, para el que quiere vivir más, da promesas. Dice cómo vivir más. Para el que quiere ser prosperado, también da promesas. Para el que quiere vivir una vida saludable, da promesas. Entonces, todas las cosas están establecidas. Pero no dice que vamos a hacer, lo vamos a hacer como decir, que el final es nuestra carne natural, ¿verdad? Que somos invencibles en nuestra carne. No, nunca habla de eso, sino que nos enseña de que cosas van a estar pasando en la carne, y que la única manera que hemos de completarnos es cuando nosotros seamos transformados. Hasta entonces vamos a poder estar completamente completos. Sin embargo, eso no nos desconsuele decir, no, pues ahora yo tengo que estar batallando con la carne. No, eso no debería de ser. Jesucristo nos enseñó el ejemplo. O sea, no se puede vivir sin tener que estar sujetos, sin tener que pecar. Eso Jesucristo nos enseñó, y ahora nos acomoda nuestra mente y nos dice, no, están libres. La carne ha sido crucificada. O sea, ya no tiene autoridad absoluta. Si bien es cierto, cuando nosotros optamos por hacer el mal, es porque nosotros lo estamos determinando en nuestra propia vida, con nuestras propias acciones. Por eso nos dice en Juan, capítulo 3, versículo, le decía a Jesús, Juan 3, Jesús y Nicodemo. Esa es la historia, yo creo que ya la conocemos, pero solo quiero recordar estas partecitas. Cuando Jesús le hace la respuesta en el versículo 3:3, dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo, eso es la primera parte. Y en el versículo 6 dice,
lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, nosotros no podemos cambiar ese sistema. Ya está de esa manera. Pero sí podemos tomar de la verdadera libertad. O sea, los esclavos de antes seguían siendo personas. Lo único que cambiaba era pues la mentalidad. O sea, lo que iba a cambiar era la mentalidad, y al cambiar la mentalidad ellos iban a empezar a vivir como libres, porque ya había sido firmado ese decreto. En nosotros, igual, nosotros seguimos igual. Yo creo que ninguno se hizo más alto, más guapo porque se hizo cristiano. Todos nosotros seguimos siendo iguales. Y batallamos muchas veces con ciertas cosas en la carne. Sin embargo, cuando permitimos que la verdad de Dios venga a nuestra vida, reconocemos de que estas cosas ya no somos esclavos. No podemos ser seducidos así involuntariamente. O sea, es que me llevaron, ¿verdad? Es que me dieron, me hicieron. No, simplemente somos nosotros los que estamos optando la decisión de hacer, decir o no hacer. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos dio autoridad y dominio sobre la misma carne. O sea, ya no somos esclavos. También en primera de Pedro, dice rapidito, más adelante, primera de Pedro capítulo 1, versículo creo que es 23. Oh, sí. Primera de Pedro 1, 23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ya nosotros fuimos renacidos una vez más. Por eso Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, pero tal vez no lo entendió en ese instante lo que estaba pasando, porque le salió con la pregunta de, entonces, ¿cómo podemos volver a entrar al vientre de nuestra madre si ya somos grandes y viejos? Tenía otra idea, ¿verdad? Pero Jesús le está hablando de algo más. Y dice aquí en 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Ahora viene la nueva parte que el Señor nos da. Ahora estamos libres, ya no estamos sujetos. Ya lo que vive en nosotros es poderoso. Él nos dio poder y autoridad. En Gálatas le decía a Pablo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. Porque también en el 3:1 de Gálatas le dice, hay unas versiones que les habla bastante pesado, pero aquí en el 3:1 de esta versión dice, oh Gálatas insensatos, en Gálatas 3:1, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Vosotros que ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pablo se molesta con ellos, con esta gente, porque no era cualquier gente, era gente que él les había instruido con la verdad. No estamos hablando de inconversos, sino de gente que había conocido la verdad y que había dicho, sí, somos libres, ¿verdad? Recibimos a Jesucristo, pero de repente empiezan a vivir bajo los yugos de la esclavitud. En ese tiempo era la ley, ¿verdad? Que estaba sobre ellos, por causa de que ellos vivieron mucho tiempo bajo la ley, entonces ellos querían volver a vivir. Había muchos falsos maestros que llegaban y les ponían cargas a ellos y ellos alegres, no, pues sí, vamos a hacer así, y olvidaron a Jesucristo. Y Pablo, después de haberles hablado de la libertad en Cristo, bueno, y les dice, o sea, están ignorantes o tontos, no sé qué otra expresión se pudo haber traducido. ¿Quién los engañó para no obedecer a la verdad? O sea, ustedes ya fueron comprados. Ya no son esclavos de la ley, del pecado, de la muerte y todas esas cosas. ¿Por qué, verdad? ¿Por qué dejan ya? Jesucristo ya fue crucificado. Y de esa misma manera nosotros no vivimos bajo una ley como Israel, pero sí vivimos acostumbrados a vivir bajo la ley de la carne, ¿verdad? De lo natural, y estamos tan acostumbrados a eso que inmediatamente cuando nosotros quitamos los ojos de nuestro Señor Jesucristo, ¿a dónde creen que vemos? A lo que solíamos hacer. Entonces simplemente volvemos inmediatamente para ahí. Pero Jesucristo ya fue crucificado, Él ya compró
nuestra libertad. So, esas cosas ya no tienen autoridad absoluta sobre nuestra vida. Si bien es cierto, lo sufrimos y lo sentimos, pero una cosa es esa y otra cosa es hacer. La otra cosa es la decisión que nosotros tomamos. Leía un comentario de alguien que ponía un ejemplo de los elefantes de los circos, que son dominados por pequeños lazos. Y cuando vemos se ve la estatura o sea, de un elefante, y al comparar ese pequeño lacito, él simplemente con una pata, un medio estirón lo rompe. ¿Qué es lo que hace que ese elefante, siendo tan poderoso y tan grande, él se sujete a lo que el domador está haciendo con ese cablecito? Bueno, se dice que los entrenan. Primero les ponen unas cadenas gruesas y pesadas, y cuando éste trata de rebelarse, de hacer algo, la cadena tan gruesa no lo deja, y está ahí, lucha y lucha por tiempo, hasta que al punto el elefante tiene a convencerse de que no se puede liberar. La cadena está muy, muy pesada, muy gruesa para poder librarla. Luego le cambian a otra más liviana y le van bajando hasta que le ponen ya ese mecatito delgadito. Y aunque ese elefante se puede liberar, ya está acomodado, está en su mente que esa es su condición, es ser esclavo, y no se va a poder liberar. No puede ver la realidad, sino que simplemente está mirando el pasado de lo que él sintió, de lo que pasó. Y por esa razón vive y obedece de esa manera, está domado. Como cristianos también, antes, sin Cristo, las cadenas estaban fuertes, estaban gruesas y era imposible. Dice que incluso Israel, ellos tenían que hacer un montón de sacrificios con tal de más o menos de mantenerse ahí con Dios, pero aún con todo eso nunca pudieron agradar a Dios completamente, porque siempre les hacía falta algo, y ese algo fue suplido con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vivíamos en una vida sin Cristo en un tiempo, y estábamos acostumbrados a hacer lo que hacíamos y estábamos cómodos y sabíamos que ese era nuestro círculo. O sea, no había una visión de algo más que hay después de la muerte, por decirlo, o sea, cosas por el estilo. Y cuando venimos a Cristo todavía sentimos que estamos atados a esos, y que todo lo que podemos hacer no nos permite liberarnos, porque nos vemos a nosotros mismos que luchamos con nuestras fuerzas. Y sí, con nuestras propias fuerzas yo creo que no podemos lograrlo. Podemos hacer ciertos sacrificios y dice, creo que fue Pablo el que hablaba de que muchos de los sacrificios tienen apariencia de que nos llevan como a una cercanía con Dios, pero dice que en la realidad se deshacen esas cosas, con el uso se deshacen, no pueden combatir los apetitos de la carne. Por más que le quisiéramos hacer por nuestra propia voluntad, siempre vamos a quedar cortos. Y de esa misma manera vivimos en la vida como los elefantes, ¿verdad? Que pensamos que todavía arrastramos esas grandes cadenas y que no tenemos la opción, que la naturaleza es más poderosa, que así fui y así seré, y eso sería hasta el final. Y es por esa razón que la Escritura nos enseña. Pablo batalló muchas veces con las iglesias. Unos que tomaron la libertad para irse al otro lado, y otros que volvían a lo mismo de la esclavitud de la ley, ¿verdad? Y Pablo nos enseña de que la única libertad, o la palabra de Dios, mejor dicho, nos enseña que la única libertad viene a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de la verdad. O sea, Él pagó el precio, la carne ya fue crucificada, el pecado y la muerte han sido vencidos. Eso no significa que no nos envejecemos, eso no significa que no nos enfermamos,
Eso no significa que un día nos vayamos a encontrar con una situación difícil para nuestra carne, y especialmente si acostumbramos a decir, no, esto y esto, y yo, los otros, ¿verdad? Hacen esto y yo no lo hago. No, un día podremos estar en una situación que requerirá, ¿verdad?, la decisión sabia de qué hacer o no hacer. Pero toda esa decisión puede estar basada en la Escritura, en la verdad. Si es que estamos convencidos de esa verdad de Dios. Si sabemos que somos libres en Cristo, pues vamos a tomar la decisión como libres. Si todavía estamos batallando en, ay, pero que sí, pero que no, es que no sé, es que la carne, es que el apetito, es que no siento ganas y deseos, entonces va a ser más difícil que tomamos una decisión clara. La palabra es luz y es verdad, pero no puede intrometerse como obligarnos a hacer las cosas sin que nosotros podamos tomar esa decisión, ¿verdad? Somos libres y eso no va a cambiar en absoluta. Lo creamos o no lo creamos, eso fue establecido. No es algo que depende de nosotros, es algo que el Señor Jesucristo hizo. Somos libres. Ahora, ¿quieres vivir como libre o quieres vivir como esclavo? Esa es decisión, nosotros la tenemos que tomar. En 2 de Pedro también habla de, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, en capítulo 1, 3 y 4. O sea, en todos los aspectos, ya sea en el aspecto espiritual o el material, Dios nos dio las bendiciones, nos dio las herramientas, nos dio todo lo que necesitamos para poder vivir. Y es que, lógicamente, la carne es la única que nos quiere mantener esclavos. Dios nos enseña a la libertad para servir con liberalidad. Mucha gente, especialmente los católicos, no todos, ¿verdad?, pero los católicos tienen una mentalidad de hacer el bien, pero no lo hacen el bien por, no sé, como una mentalidad de la palabra de Dios, sino que con la mentalidad de mientras más obras hago buenas, pues me gano más un puestecito, ¿verdad? Esa es una mentalidad que, aunque el hacer obras buenas, dice la palabra de Dios, que a nosotros se nos puso en lugares celestiales, que nosotros tenemos las bendiciones para hacer buenas obras. Fuimos creados para buenas obras. Entonces, no es algo que nosotros hagamos para ganarnos algo, sino que es algo que deberíamos de hacer simplemente porque es parte de la nueva vida en Cristo. Y a veces nos olvidamos de todos esos aspectos, y eso me recordaba, y digo, bueno, realmente todo nos ha sido entregado por Dios para poder vivir. Yo puedo hacer el bien, yo puedo hacer el mal, no todo conviene, no todo edifica. ¿Cuál es mi decisión? ¿La tentación de la carne o la verdad del Espíritu? Y esa es la decisión más grande que cada cristiano necesitamos tomar un día, o cada día, mejor dicho, porque cada día, dice, tiene su propio afán. Cada día vienen situaciones diferentes y nosotros determinamos en si vivir como cristianos o no vivir como cristianos. Pero al final, recordemos, no es meramente la culpa de Satanás. Satanás siempre va a estar ahí, el acecho. Y no, también recordamos que no está en un solo lugar, ¿verdad? Perdón, está en un lugar a la vez, no es omnipresente. Así que no podemos estar diciendo, no, es que Satanás, ¿verdad?, me hizo hacer eso. No, somos nosotros, tenemos la libertad en Cristo Jesús. Hay espíritus y hay un montón de cosas, pero recordemos que igual es la batalla que nosotros también tenemos, ¿verdad?, contra las mentiras que vienen a nosotros, y a veces por el sentimiento antiguo que nosotros solíamos tener y vienen a nosotros. Pero la verdad de Dios es que somos libres en Cristo, libres del pecado, decir, las concupiscencias, los malos deseos y todo ese tipo de cosas podrán estar ahí guardados en la carne, pero no tienen autoridad absoluta sobre nosotros. Pueden florecer si nosotros les damos la oportunidad de hacerlo, pero no tienen autoridad. Somos libres
en Cristo. Esa es la verdad que no cambia para nosotros los cristianos. Así que, ¿por qué motivo no podríamos estar alegres? Si sufrimos, que sea para Cristo, ¿verdad? Si morimos, que sea para el Señor, ¿verdad? Sabiendo de que en el momento de las tribulaciones, en el momento de la persecución, en el momento de las tentaciones, podemos tener el auxilio de nuestro Señor y la verdad de Dios para poder afrontar. No somos los primeros, tampoco seremos los últimos de que pasamos situaciones en la vida. Siempre existirán, pero lo que nunca va a cambiar fue el sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Bueno, eso era lo que tenía que compartir esta mañana. Espero que sea de bendición y que podamos meditar en ello para poder aplicarlo en nuestra vida, ya que a diario necesitamos usar la sabiduría de Dios para poder vivir en este mundo. No sé si hay algo que comentar, o si no hay nada, pues... Pero entonces vamos a dar por terminado el servicio. Les voy a invitar a que se pongan de pie y vamos a orar. Padre, gracias porque tú eres bueno en gran manera. Señor, nos ayudas en nuestras debilidades y nos conoces. Señor, por eso podemos confiar, Señor, que sabemos de que todo lo que pasamos, lo que sufrimos, tú lo sufriste. Y por esa razón podemos saber de que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Sabiendo, Señor, de que tu propósito siempre son de bien para nosotros. Y que al reunirnos, al compartir, Señor, tu palabra, al compartir, Señor, un tiempo en armonía los unos con los otros, nos llenamos, Señor, nos fortalecemos, pero a la vez te pedimos que nos ayudes para que con sabiduría podamos practicar y accionar, Señor, allá afuera, a donde nos movemos, que no solo nos llenemos, Señor, de conocimiento, sino que podamos ser participantes de la luz, de esa verdad, Señor, que se refleja en el mundo, por medio de diferentes acciones, así como se hizo en la antigüedad, Señor, que la gente simplemente con su testimonio convencía, Señor, simplemente el compartir algo, Señor, de tu verdad transformaba las vidas. Señor, no somos nosotros, sino que es la verdad tuya en nosotros. Y deseas de que toda la humanidad sea libre, Señor, de esclavitud, sea libre del pecado, de la maldad, sea libre de las concupiscencias y de todas las cosas que asedian, Señor, día tras día, de los trastornos, Señor, que el mundo adopta y que lo ponen como verdad. Señor, permítenos ser parte de esa transformación, que puedan ver que el único camino eres tú, la luz y la verdad que ilumina nuestro camino, y que como hombres estamos, como seres humanos, hombres y mujeres, estamos sujetos, Señor, a muchas cosas todavía en este mundo, pero tenemos una esperanza, Señor, de que ya ha sido reservada para nosotros, que seremos, Señor, transformados un día, y ese día, Señor, lo esperamos con ansia, Señor. Por eso te damos las gracias. Sin embargo, mientras tanto, todas estas cosas acontecen, permítenos, Señor, ser de bendición para nuestro prójimo, permítenos ser de bendición para la humanidad. Gracias por este tiempo, por este servicio. Despídenos, Señor, en paz y en bendición, que todo lo que cada quien tenga que desarrollar, Señor, durante la semana, a donde se tenga que mover, Padre, que tu aliento, que tu verdad, que tu luz ilumine, irradie, que seamos como un olor grato y fragante, Señor, al comentar, Señor, al declarar tu verdad donde nosotros nos movemos, Señor. Gracias por toda tu bendición, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.